Amados hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios que estamos una vez más para poder hacer el estudio de la Escuela Bíblica Dominical. Y para esta ocasión vamos a estudiar el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. El libro de Génesis, sin el libro de Génesis no tendríamos condiciones para responder a las grandes preguntas de la vida. Preguntas como ¿quién hizo los cielos y la tierra? ¿O de dónde venimos? ¿Verdad? Todo mundo se hace esa pregunta. Pero antes de comenzar con el contenido, les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar palabra de oración para dar comienzo al estudio de esta escuela bíblica dominical. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Padre celestial, por este momento que nos das para poder escudriñar tu santa palabra. Te pedimos sabiduría, Señor, para que podamos entenderla, para poder atesorar tu santa palabra, Señor, y ante todo ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por habernoslas dejado, Señor, el cual tu santa palabra nos sirve como guía, como luz, Señor, para poder dirigir nuestro camino. La gloria sea para ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, pues como les contaba a un principio, nuestra lección del día de hoy se titula Génesis, el libro de la creación divina. Vamos a dar un comienzo, la introducción de lo que es el libro, de manera general, el libro de Génesis. Y la palabra Génesis, este nombre se da por primera vez en la Biblia, en la primera versión de la Biblia, que es la Septuaginta, y se le llama así al primer libro del Antiguo Testamento. La palabra proviene del hebreo Breshit, que quiere decir en el principio, frase con la cual comienza el libro. Este libro fue escrito hace 3500 años, el cual jamás perdió la influencia en la actualidad. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre las informaciones bibliológicas sobre este primer libro. Vamos a hablar sobre el tema, la fecha, la autoría, el lugar que se escribió. Por ejemplo, sobre el tema, Génesis puede ser resumido en su primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. El cual es el asunto central del libro. Por lo tanto, es el origen divino de los cielos, de la tierra, de la humanidad y del pueblo de Israel. ¿Cuándo se escribió el libro de Génesis? Según la cronología disponible indica, el libro de Génesis fue escrito en el siglo XV antes del nacimiento del Salvador. Hace 1500 años que el Señor Jesucristo naciera, fue escrito el libro de Génesis. Y su autoría, quién fue el autor que escribió el libro de Génesis, según las evidencias de la propia Biblia indican que el libro de Génesis fue escrito por Moisés. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese es el versículo. El Señor Jesucristo hace referencia a que Moisés había escrito del Señor Jesucristo. Esto inspirado por el Espíritu Santo. Él seleccionó las narrativas orales y los registros genealógicos conservados por los hebreos, redactándolos como un todo homogéneo, coherente y lógico. Este es un texto confiable y sin contaminación mitológica. Jesús mismo atestiguó su historicidad y lo podemos ver en San Mateo 19:4. El Señor Jesucristo dice: Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O en San Lucas 11:51, que dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Su inspiración es divina e irrefutable. El mismo Señor Jesucristo lo atestiguó. El mismo Señor Jesucristo lo dio a conocer de manera veraz. Él dio a conocer que el libro de Génesis es la palabra divina de Dios. ¿En dónde se escribió el libro de Génesis? El libro de Génesis fue escrito durante la peregrinación de los hijos de Israel, rumbo a la tierra prometida. Esto es entre Egipto y el desierto de Sinaí. Y eso podemos encontrar parte de eso en el libro de Éxodos, en el capítulo 24, versículos 3 al 4. Donde dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová.
y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Como pueden darse cuenta ustedes, en este versículo dice: Moisés vino y contó al pueblo, pero dice todas las palabras de Jehová. Y más abajo dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Imagínense. Entonces, aquí podemos ver el lugar en donde fue escrito, que fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, buscando la tierra prometida. Y en ese camino entre Egipto y, es más, si ustedes se van al libro de Éxodo, capítulo 24, van a encontrar el tema cuando Moisés escribe esto, está en el monte de Sinaí. Esto es realmente informaciones bibliológicas. Sin antes, quiero que tomemos ahorita lectura bíblica de nuestra lectura bíblica dominical. Vamos a leer unos versículos del capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. El versículo 14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es nuestra lectura bíblica del día de hoy. Entonces, amados hermanos, viendo realmente el contenido del libro de Génesis, ustedes se darán cuenta que el libro de Génesis puede ser dividido en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos la historia primitiva, que va de la creación al nuevo comienzo de la civilización a través de Noé. Y del capítulo 12 al 50 estamos en contacto con el inicio de la historia de Israel. Sin embargo, para efectos didácticos adoptaremos una división más analítica. Primero, hablaremos sobre la creación. En sus dos capítulos iniciales, el autor sagrado muestra cómo llegaron a existir los cielos, la tierra y la humanidad. Todo cuanto vemos y también lo que no podemos ver fue creado por Dios. Esto está en Génesis 1 y 2. El capítulo 2 es dedicado a la creación del hombre y de la mujer y a la institución del matrimonio. Tenemos aquí una historia real y no una parábola como alegan los incrédulos. Segundo, la caída y la degradación humana. En los capítulos 3, 4 y 5 vemos cómo se introdujo el pecado en el mundo y sus terribles consecuencias. En medio de esta tragedia, no obstante, el Señor anuncia la redención de la humanidad a través de la simiente de la mujer. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Tercero, el diluvio. Debido a la degradación de la raza humana, el Señor decreta el fin de la primera civilización. La descendencia de Adán, no obstante, sería preservada por medio de Noé en Génesis 6 al 8. Cuarto, el nuevo comienzo de la humanidad. Pasado el gran diluvio, Noé da inicio a un nuevo ciclo de civilización. La historia del nuevo comienzo se cuenta de los capítulos 9 al 11 de Génesis. De esa forma, el clan noético acaba por generar naciones, lenguas y culturas diferentes. Quinto, el origen de la nación de Israel. A partir del capítulo 12 hasta el final del libro, el autor sagrado se dedica a narrar la formación de la nación de Israel.
La historia del pueblo elegido en el Génesis da inicio con Abraham y se cierra con José. Pero a esto le podemos tomar un mensaje espiritual en el contenido del libro de Génesis. Este libro fundamental nos introduce de una manera magistral en la revelación escrita de Dios. Al explicarnos los orígenes, traza simultáneamente las líneas maestras que conducen a través de toda la Biblia hasta la consumación final del Apocalipsis. En Génesis hallamos efectivamente el origen de todas las cosas, la creación de los cielos, de la tierra, del hombre, del paraíso, del árbol de la vida, la primera mención del tentador, la caída y el comienzo del pecado entre la raza humana, el primer juicio universal mediante el agua, la torre de Babel, confusión de la lengua, la vocación del pueblo de Dios. En el Apocalipsis todo se consuma, nuevos cielos y nueva tierra, la humanidad glorificada, el paraíso eterno y el árbol de la vida, el castigo definitivo de Satanás y el fin del pecado. Segundo juicio universal por fuego, reunión de los hombres de todas las lenguas alrededor del Cordero, su reinado eterno en la Nueva Jerusalén, en la presencia inmediata de Dios. En ello se tiene una de las pruebas de la extraordinaria unidad de la inspiración de la Biblia, escrita a lo largo de unos 16 siglos por un cúmulo de diferentes autores. Así pueden ver ustedes el paralelismo que hay en este libro de Génesis con el Apocalipsis y todo el recorrido de la Biblia. Ahora, ¿qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en Génesis? Eso es lo que da un mayor valor a este libro. El mismo Jesús advirtió que Moisés había escrito de él y que si no creemos a Moisés, no podemos creer en sus palabras. Eso lo pueden ver ustedes en San Lucas capítulo 24 del versículo 25 al 27 o en San Juan capítulo 5, versículos 46 al 47. Ya en relato de la creación podemos ver una alusión velada a la Trinidad con el plural usado ya con el propósito de Dios, como es Elohim. Y el consejo tenido en el seno de la deidad en el momento de la creación del hombre. Adán era figura de aquel que había de venir. Lo podemos ver en Romanos 5:14 o en 1 Corintios 15:22. La promesa de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente lo ven en Génesis 3. El primer anuncio de la redención mediante la encarnación y sufrimientos. Abel es declarado justo por su fe en un sacrificio cruento, más excelente que el de Caín. El agua del diluvio fue una figura del bautismo. Y el arca es una de las imágenes de la salvación en Cristo, que pasa a través del juicio dando refugio a los que se llegan a Él y que mueren y resucitan con Él. Lo vemos en 1 de Pedro 3:2 o en Romanos 6 del 3 al 4. Melquisedec es un tipo de nuestro eterno y perfecto sumo sacerdote. Lo vemos en Génesis 14. El ángel de Jehová, el sacrificio de Isaac, el hijo único, tanto tiempo esperado, etc. Todo esto lo podemos ver en el libro de Génesis. Por eso veamos cómo el primero y el último versículo de Génesis son contrastantes. En la apertura del libro, un toque de indescriptible alegría. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso dice Génesis 1:1. En cambio, en el último, una nota de condolencia. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. Eso está en Génesis 50:26. A pesar del luto que encierra Génesis, todos judíos y gentiles somos llamados a heredar la vida eterna. Fue lo que el Señor prometió a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12:3. Esta promesa está disponible a los que creen en Jesús y recibieron el perdón de sus pecados. Así es, mis amados hermanos, que esta es la lección de este domingo. Que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto en la siguiente lección. Que como les decía, ya nos vamos a meter a un tema más específico, a detalle, sobre el libro de Génesis. La segunda lección va a ser la creación de los cielos y de la tierra. También quiero invitarles que los días jueves a las 8 de la noche en el culto de doctrina, nuestro hermano Moisés López está dando la clase caminando por el Antiguo Testamento y ahorita estamos parados realmente en el libro de Génesis, donde podemos hablar a detalle del libro de Génesis. Así es, mis hermanos, los esperamos pronto para la siguiente lección. Que Dios les bendiga. Amén.